Bienvenidos una vez más a su dosis semanal de drama, romance y por supuesto, esa chispa innegable que solo las estrellas turcas pueden ofrecer. Hoy, la temperatura sube, el café se enfría, mentira, siempre caliente, y nos sumergimos aún más profundo en el misterio que tiene a todos al borde de sus asientos Demet Özdemir y Can Yaman en Italia. Como dije antes, no es solo una coincidencia, no es solo un hola, ¿qué tal?, estamos en el mismo país. Esto es Italia. La cuna del renacimiento, del romance, de la pasta perfecta y posiblemente, del regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Hoy no solo vamos a repasar lo que ya sabemos, sino que vamos a ponernos nuestras gafas de detectives, a desempolvar nuestros libros de chismes más jugosos y a analizar cada detalle, cada susurro, cada indicio que pueda darnos una pista sobre lo que realmente está pasando. Prepárense porque vamos a ir a fondo. Asterisco recordando la magia, Erkenci US, un fenómeno global asterisco. Antes de que nos perdamos en las calles adoquinadas de Italia, creo que es crucial recordar el punto de partida de todo este alboroto, Erkencicus. Para aquellos que han estado viviendo debajo de una roca, o que simplemente llegaron tarde a la fiesta, esta serie fue un auténtico boom. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. ¿Qué la hizo tan especial? La respuesta es simple, la química explosiva entre Demet y Can. No era solo actuación, se sentía real, palpable. Sanemide, la joven soñadora y algo torpe interpretada por Demet, y Can Divit, el fotógrafo aventurero y apasionado encarnado por Can, eran la combinación perfecta. Sus personalidades contrastantes, sus idas y venidas, sus miradas robadas, crearon una adicción colectiva que traspasó fronteras. La serie no solo fue un éxito por el romance, sino también por su frescura, su humor y su mensaje sobre seguir tus sueños. Pero, seamos honestos, la mayoría de nosotros estábamos ahí por el romance. Queríamos ver a Sanem y Can superar sus obstáculos, confesar su amor y vivir felices para siempre. Y por un tiempo lo hicieron en la pantalla. Más allá de la pantalla, una relación bajo el microscopio ***. El problema, o la bendición, dependiendo de cómo lo veas, es que la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa. El público no solo amaba a Sanem y Can, sino que quería que Demet y Can fueran Sanem y Can. Y durante un tiempo parecía que lo eran. Hubo rumores, fotos filtradas, miradas cómplices, todo apuntaba a que el romance de la pantalla se había extendido a la vida real. La prensa del corazón estaba enloquecida, los fans no podían contener la emoción y el mundo entero esperaba la confirmación oficial. Pero como suele suceder en estas historias, las cosas no siempre salen como uno espera. La relación, si es que realmente existió, fue corta y terminó, al parecer, de manera abrupta. Los motivos nunca fueron del todo claros, pero se habló de diferencias personales, agendas apretadas y, lo más común en estos casos, la presión mediática. Italia, un nuevo comienzo, Y aquí es donde entramos en el presente en Italia, el escenario de este nuevo capítulo. Demet, convertida en un icono de estilo y una de las actrices más cotizadas de Turquía, ha estado trabajando con marcas de moda y belleza en Italia. Can, por su parte, ha encontrado un nuevo hogar en la televisión italiana, participando en series y películas que lo han consolidado como una estrella internacional. Hasta aquí todo normal. Pero la chispa se encendió cuando empezaron a circular los rumores de una posible reunión clave entre ellos. Y como saben, donde hay humo, hay fuego. Teorías, especulaciones y fantasías Ahora sí, agárrense porque vamos a repasar las teorías más populares, y algunas no tanto, sobre lo que podría estar pasando realmente en Italia. La teoría del regreso triunfal esta es la favorita de los fans más acérrimos. La idea es que un productor italiano, o turco con visión internacional, ha propuesto un proyecto que reúne a Demet y Can en una nueva serie o película. Piensen en una comedia romántica ambientada en la Toscana, un drama histórico en Roma o incluso un thriller de acción con toques de romance en las calles de Venecia. Las posibilidades son infinitas y, seamos honestos, suenan increíbles. El principal obstáculo sería convencer a ambos actores, dado su pasado y sus compromisos actuales. La teoría del negocio astuto Demet y Can son más que actores, son marcas.
Ambos tienen millones de seguidores en redes sociales y una gran influencia en el mundo de la moda y el estilo de vida. La idea aquí es que podrían estar explorando la posibilidad de lanzar una empresa conjunta en Italia. Podría ser una línea de ropa, una cadena de restaurantes, una agencia de viajes de lujo, algo que combine sus talentos y su atractivo para el público. Esta teoría es menos romántica, pero sin duda tiene mucho sentido desde el punto de vista empresarial. ***** La teoría del démonos una segunda oportunidad, ***** esta es la más arriesgada, y la que genera más esperanza entre los fans. La idea es que Demet y Can han superado su pasado, y están considerando la posibilidad de reavivar su relación personal. Italia, con su ambiente romántico y su belleza incomparable, sería el lugar perfecto para reconectar y ver si aún existe la chispa. Esta teoría es menos probable, dado que ambos han seguido adelante con sus vidas. Pero como dije antes, en el amor todo es posible. ***** La teoría de la coincidencia desafortunada ****, esta es la más aburrida, y la que menos queremos creer. La idea es que simplemente coinciden en Italia por motivos profesionales y que no hay nada más allá de eso. Una reunión casual, un saludo cordial y seguir cada uno su camino. Por favor, que no sea esto. ****, secretos y discreción, ¿por qué tanto misterio? ****. Independientemente de cuál sea la teoría correcta, hay un hecho innegable: Demet y Can están siendo muy discretos sobre su encuentro en Italia. ¿Por qué tanto secreto? Aquí algunas posibles explicaciones. Protección de la privacidad ambos son conscientes del interés mediático que genera su relación, y quieren evitar que los paparazzi y los medios de comunicación interfieran en sus planes. Negociaciones delicadas si están considerando un proyecto conjunto, las negociaciones podrían ser complejas y prefieren mantenerlas en secreto hasta tener algo concreto que anunciar. Tanteando el terreno quizás ambos tienen dudas sobre si sería buena idea volver a trabajar juntos y están utilizando esta reunión como una forma de evaluar la situación. Reconciliación discreta si están considerando reavivar su relación personal, prefieren mantenerlo en secreto hasta estar seguros de que funciona. El poder de los fans, un motor de esperanza No podemos hablar de Demet y Can sin mencionar a sus fans. Su apoyo incondicional, su pasión y su deseo de verlos juntos de nuevo son una fuerza poderosa. Son ellos quienes han mantenido viva la llama de la esperanza y quienes han impulsado los rumores sobre una posible reunión. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos y peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Los fans están organizando campañas, creando hashtags y haciendo todo lo posible para llamar la atención de Demet y Can y de los productores. Este fenómeno no es nuevo. Los fans tienen un gran poder en la industria del entretenimiento y, en muchos casos, son determinantes para el éxito de un proyecto. En el caso de Demet y Can, su fandom ha demostrado ser especialmente apasionado y leal. El futuro incierto, ¿qué podemos esperar? La gran pregunta es, ¿qué podemos esperar realmente? ¿Veremos a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla? ¿Reavivarán su relación personal? ¿O todo quedará en un rumor? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta icónica pareja turca. Pero lo que sí podemos decir es que su encuentro en Italia ha reavivado la esperanza de muchos fans y ha demostrado, una vez más, el poder de su química y el impacto de su historia. Mientras tanto, seguiremos atentos a las noticias y a los rumores, y mantendremos viva la esperanza de un final feliz. Porque seamos honestos, todos queremos ver a Demet y Can juntos de nuevo. Ahora es su turno, Y ahora sí, llegamos al final de este análisis profundo y lleno de especulaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo de Demet y Can en Italia. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema.
No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más romance y más chismes de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza. Cara guiño.